Llamé a mi casa a las 3 de la tarde desde mi oficina. Después de 4 timbrazos, alguien contestó. Pero no era la voz de mi esposa, Amparo. Era un hombre. Y cuando pregunté quién era, colgó el teléfono tan rápido que sentí un frío recorrer mi columna vertebral. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Ignacio Vega Morales. Tengo 52 años y trabajo como ingeniero industrial en una firma de construcción en las afueras de Madrid. El 14 de junio de 2023 fue el día que mi vida se partió en 2 mitades completamente distintas. Ese jueves comenzó como cualquier otro. Me levanté a las 6:30 de la mañana, tomé café solo mientras revisaba correos electrónicos del trabajo y salí de casa a las 7:40 sin siquiera despertar a mi esposa Amparo. Ella siempre dormía hasta las 9. Llevábamos 24 años casados. 24 años que yo creía sólidos como el hormigón que inspeccionaba en las obras. Esa mañana tenía una reunión crucial con un cliente japonés. Habíamos estado negociando un contrato de 850.000 euros durante 3 meses. Todo dependía de esa presentación. Llegué a la oficina a las 8:40, revisé los planos por 5ª vez, verifiqué cada cifra en la propuesta. A las 11 comenzó la reunión. Todo iba perfecto. El cliente asentía, hacía preguntas inteligentes, parecía genuinamente interesado. Entonces, a las 2:50 de la tarde, mientras servían café, recordé algo que me hizo sudar frío: mi documento de identidad. Lo había dejado sobre la mesa del comedor esa mañana después de verificar unos papeles del banco, y lo necesitaba urgentemente para firmar un poder notarial a las 4:30. Sin ese documento, perdería una cita que había esperado 3 semanas para conseguir. Saqué mi teléfono móvil y marqué el número fijo de casa. Amparo siempre estaba en casa los jueves por la tarde. Me había dicho 1000 veces que los jueves eran su día tranquilo, el único día de la semana donde no salía para nada. «Es mi día de descanso», decía. «Me quedo en pijama viendo series». Yo confiaba en eso. Confiaba en ella. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Entonces alguien contestó. «Diga». Era una voz masculina, grave, confundida. Definitivamente no era Amparo. Me quedé paralizado durante 2 segundos completos. Mi cerebro intentaba procesar qué estaba pasando. ¿Quién diablos estaba en mi casa contestando mi teléfono? «¿Quién habla?», pregunté con voz más alta de lo que pretendía. Algunos colegas en la reunión me miraron extrañados. Hubo un silencio del otro lado. Un silencio que duró apenas 3 segundos, pero que se sintió eterno. Podía escuchar respiración pesada. Luego un sonido como si alguien hubiera tapado el auricular con la mano. Voces amortiguadas en el fondo. Y después, clic. Colgaron. Miré la pantalla de mi teléfono como si el aparato me hubiera traicionado. El contador marcaba 17 segundos de llamada. Volví a marcar inmediatamente. Sonó 8 veces largas. Nadie contestó. Lo intenté de nuevo. Nada. Una tercera vez. Cuarta. Quinta. Marqué ese número 8 veces seguidas durante los siguientes 4 minutos. Cada vez el teléfono sonaba y sonaba hasta que saltaba el contestador automático con la voz alegre de Amparo. «Has llamado a la familia Vega Navarro. Deja tu mensaje después del tono». El cliente japonés me estaba hablando. Mi jefe me tocó el hombro, pero yo no podía concentrarme en nada excepto en esa voz masculina. ¿Quién era? ¿Por qué estaba en mi casa? ¿Por qué Amparo no contestaba? Mi mente comenzó a fabricar explicaciones racionales. Quizás era un técnico reparando algo. Pero entonces, ¿por qué Amparo no me había avisado? ¿Y por qué ese hombre sonaba tan nervioso? ¿Por qué colgó cuando pregunté quién era? No había explicación racional que calmara el martilleo en mi pecho. «Disculpen», dije interrumpiendo la reunión. «Tengo una emergencia familiar. Debo irme inmediatamente». Mi jefe, Sergio Ramírez, me miró con incredulidad. Esta reunión representaba meses de trabajo, pero algo en mi cara debió convencerlo de que era serio, porque simplemente
Asintió. Agarré mi maletín, murmuré disculpas al cliente japonés y salí de esa sala de conferencias como si el edificio estuviera en llamas. Corrí hacia el estacionamiento. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en meter la llave en la cerradura de mi Seat León gris. El reloj del tablero marcaba las 3:07 de la tarde. Mi casa estaba a 15 minutos en condiciones normales de tráfico. Conduje como nunca lo había hecho. Pasé un semáforo en ámbar que estaba casi rojo. Aceleré por encima del límite de velocidad en 2 tramos de la autopista. Durante todo el trayecto, mi cerebro no paraba de repetir esa voz masculina. Diga, grave, adulta. Definitivamente no era ningún adolescente o niño. Era la voz de un hombre en mi casa, contestando mi teléfono. Un jueves por la tarde cuando mi esposa supuestamente estaba sola viendo series en pijama. 20 años de matrimonio feliz, o eso creía yo. Las manos me sudaban sobre el volante. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pasé frente a la panadería donde Amparo compraba pan cada mañana. Giré en la esquina de nuestra calle, una tranquila avenida residencial con árboles a ambos lados. Y entonces vi mi casa. Nuestra casa de 2 plantas con fachada blanca y tejado de tejas naranjas. La casa donde habíamos vivido durante 17 años, donde habíamos criado a nuestro hijo Rubén. Eran las 3:22 de la tarde cuando detuve el coche frente a la entrada. Y fue en ese momento, con la mano en la manija de la puerta del vehículo, cuando supe con absoluta certeza que mi vida nunca volvería a ser la misma. Apagué el motor, pero no bajé del vehículo. Algo me detuvo. Un instinto que nunca había experimentado antes me advirtió que no debía anunciar mi presencia de forma obvia. Si alguien estaba dentro con Amparo, y ese alguien había colgado el teléfono al escuchar mi voz, significaba que no querían que yo supiera que estaban allí. Respiré hondo 3 veces, intentando controlar el temblor en mis manos. Arranqué nuevamente el motor y conduje despacio hacia adelante, pasando frente a mi propia casa sin detenerme. 2 calles más adelante encontré un espacio entre 2 camionetas donde estacioné. Desde allí caminé de regreso, manteniéndome cerca de los árboles que bordeaban las aceras. Cuando llegué a la esquina de mi propiedad, me asomé con cuidado. El Volvo blanco de Amparo estaba en su lugar habitual del garaje, pero justo detrás, bloqueándole parcialmente la salida, había un Audi A4 negro que jamás había visto antes. Matrícula de Madrid. El capó todavía irradiaba calor, lo que significaba que había llegado hacía poco tiempo. Mi estómago se contrajo como si alguien me hubiera golpeado. Todas las explicaciones inocentes que había intentado construir durante el trayecto se desmoronaron en ese instante. No era un técnico, no era un repartidor. Era alguien lo suficientemente cómodo como para estacionar su vehículo en mi entrada privada, bloqueando el coche de mi esposa. Me acerqué por el lado izquierdo de la casa, donde la reja del jardín trasero tenía una puerta lateral que raramente usábamos. Gracias a Dios llevaba las llaves completas en mi bolsillo. Abrí la cerradura con manos temblorosas, rogando que las bisagras no chirriaran. La puerta cedió silenciosamente. Entré al jardín trasero donde los rosales que Amparo cuidaba con tanto esmero florecían en tonos rojos y amarillos. La puerta de cristal de la cocina estaba entreabierta. Eso era extraño porque Amparo era obsesiva con cerrar todas las puertas por el aire acondicionado. Entré conteniendo la respiración. La cocina estaba vacía, pero había señales de actividad reciente. 2 tazas de café en el fregadero, una botella de vino tinto sobre la encimera. No cualquier vino. Era un Rioja Reserva del 2015 que yo había guardado para una ocasión especial. Valía 120 euros. Habían bebido mi vino. La rabia comenzó a hervir en mi pecho, mezclándose con el miedo y la confusión. Avancé descalzo después de quitarme los zapatos junto a la puerta, cada paso medido, cada movimiento calculado, el suelo de mármol frío bajo mis pies. Pasé por el comedor donde mi documento de identidad seguía sobre la mesa, exactamente donde lo había dejado esa mañana. Qué irónico. Todo esto había comenzado porque necesitaba ese maldito documento.
Entonces lo escuché. Risas. Venían del piso superior. Risas femeninas que reconocía perfectamente. La risa de Amparo. Pero había algo diferente en ese sonido. Era una risa que no le había escuchado en años. Ligera, coqueta, juvenil. El tipo de risa que solía dedicarme cuando éramos novios, hace más de 25 años. Y mezclada con su risa, una voz masculina grave, profunda. La misma voz que había contestado el teléfono. Decía algo que no podía distinguir desde abajo, pero el tono era íntimo, familiar, demasiado familiar. Mis piernas se movieron solas hacia las escaleras. 18 escalones de madera que conocía de memoria porque los había subido miles de veces durante 17 años. Pero nunca los había subido con este terror líquido corriendo por mis venas. Me aferré al pasamanos, no porque lo necesitara para apoyo físico, sino porque sentía que si no me agarraba a algo concreto, podría desmoronarme completamente. Primer escalón. Segundo. Tercero. Las voces se hacían más claras. Ella estaba diciendo algo sobre la próxima semana cuando él viaje a Barcelona. Él respondió con algo que incluía la palabra hotel. Mi mente intentó rechazar lo que estaba escuchando, pero mi cuerpo siguió subiendo. Séptimo escalón. Octavo. Noveno. No puedo creer que tengamos toda la tarde, dijo Amparo. Su voz sonaba feliz, más feliz de lo que la había escuchado en meses. Ignacio nunca llega antes de las 7. Ignacio. Mi nombre en sus labios. Hablando de mí como si fuera un obstáculo, como si mi ausencia fuera una bendición. 13º escalón. 14º. Tu marido es un idiota, dijo la voz masculina. Trabajando como esclavo mientras su mujer está aquí sola todo el día. Si fueras mía, nunca te dejaría sola. Mi marido es un idiota. Esas palabras se clavaron en mi cerebro como cuchillos al rojo vivo. 15º escalón. 16º. 17º. 18º. Llegué al rellano del segundo piso. El pasillo se extendía frente a mí. La puerta de nuestro dormitorio, el que habíamos compartido durante 24 años de matrimonio, estaba abierta a aproximadamente 30 centímetros. A través del espacio, podía ver sombras moviéndose contra la pared iluminada por la luz de la tarde que entraba por la ventana. Di 3 pasos más por el pasillo. Mis calcetines no hacían ningún ruido sobre la alfombra beige que Amparo había elegido hacía 2 años. Es del color de la arena de la playa, había dicho entonces. Me recuerda a nuestro viaje de aniversario. Qué mentirosa resultó ser. 2 pasos más. Ahora podía ver parcialmente dentro de la habitación. La cama, nuestra cama, donde habíamos dormido juntos más de 8.000 noches, donde habíamos concebido a nuestro hijo Rubén, donde ella me había dicho 1000 veces que me amaba. Había alguien sentado en el borde de esa cama, un hombre de espaldas a la puerta, pelo oscuro corto, hombros anchos bajo una camisa azul, y frente a él, de pie, con las manos en los hombros de ese hombre, estaba mi esposa Amparo. Llevaba un vestido rojo que yo no le conocía. Uno de esos vestidos ajustados que ella solía usar cuando éramos jóvenes, pero que hacía años había dejado de ponerse. Ya no tengo edad para esas cosas, me decía cuando le sugería que se arreglara más. Pero aparentemente sí tenía edad, solo que no para mí. El hombre deslizó sus manos por la cintura de Amparo. Ella se inclinó hacia él, sus labios casi tocándose. No pensé, no planifiqué. Simplemente empujé la puerta con fuerza. El golpe resonó como un trueno. La puerta rebotó contra la pared haciendo vibrar el marco completo. Los dos en la habitación se separaron de un salto como si una bomba hubiera explotado. Amparo gritó, un grito agudo y aterrado. El hombre se puso de pie tan rápido que casi tropieza con sus propios pies. Y por primera vez vi su cara completa. Julián Serrano Ruiz. Lo reconocí inmediatamente, el personal trainer del gimnasio donde Amparo había empezado a ir hacía 1 año. El mismo tipo que ella mencionaba ocasionalmente. Julián dice que debo hacer más cardio. Julián recomienda esta dieta. Julián es muy profesional. Claro que sí,
Tenía 40 y tantos años, bronceado, musculoso, guapo de esa manera obvia que tienen los hombres que pasan demasiado tiempo frente al espejo, y en ese momento me miraba con una mezcla de pánico y culpabilidad que confirmaba todo lo que temía. «Ignacio», jadeó Amparo. Su rostro había perdido todo el color. «No es lo que parece. Yo puedo explicar». Miré el reloj en la mesita de noche. Las 3:38 de la tarde del 14 de junio de 2023. El día que mi matrimonio murió. No es lo que parece. Esas fueron las palabras que eligió. Después de 24 años juntos, después de promesas eternas, después de todo lo que habíamos construido, esa fue su defensa. Como si yo fuera estúpido, como si mis propios ojos me engañaran. «Entonces explícame qué diablos es lo que parece», dije con una calma que no sentía. Mi voz salió baja, casi un susurro, pero cada palabra temblaba de furia contenida. Amparo se tambaleó hacia atrás, separándose completamente de Julián. Sus manos temblaban mientras intentaba arreglarse el vestido rojo que llevaba torcido. Julián, por su parte, buscaba frenéticamente su camisa que había quedado tirada sobre la silla del tocador. El muy cobarde no podía ni mirarme a los ojos. «Ignacio, escucha», comenzó Amparo. Lágrimas brotaban de sus ojos, pero ya no me conmovían. Julián vino porque me estaba dando una sesión de entrenamiento personal a domicilio. Es completamente profesional. La miré sin parpadear. ¿Entrenamiento personal? ¿Con un vestido de fiesta? ¿En nuestro dormitorio? Ella abrió la boca, pero ningún sonido salió. Julián finalmente terminó de abotonarse la camisa y dio un paso al frente. Al menos el bastardo tuvo el coraje de enfrentarme, aunque fuera por pura desesperación. «Mire, señor Vega, yo...» «Cállate», lo interrumpí sin siquiera mirarlo. Mis ojos permanecían clavados en Amparo. «No te he dado permiso para hablar. Ahora mismo estoy hablando con mi esposa, o con lo que queda de ella». Caminé hacia el interior de la habitación. Mis piernas se sentían pesadas, como si caminara bajo el agua. Vi las 2 copas de vino sobre la mesita de noche. Una tenía marcas de labial rojo, el labial que Amparo había estado usando. La otra copa estaba medio llena todavía. Al lado, una botella de mi Rioja Reserva del 2015, casi vacía. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que vi tirado descuidadamente sobre el respaldo de la otomana al pie de la cama. Ropa interior masculina, boxers negros de marca Cara, y junto a ellos una corbata azul marino enrollada de cualquier manera. Levanté la corbata con 2 dedos como si fuera algo contaminado. ¿También esto es parte del entrenamiento profesional, Amparo? El entrenador necesita quitarse los calzoncillos para enseñarte flexiones. Su rostro se descompuso por completo. Ya no intentaba mantener la farsa. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, arrastrando el rímel y dejando manchas negras. «Ignacio, por favor, ¿cuánto tiempo?» Mi voz seguía extrañamente calmada, como si estuviera preguntando por el clima. «¿Cuánto tiempo llevas acostándote con este tipo en mi cama?» Silencio. Un silencio tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. 3 segundos. 5. 8. «Respóndeme». Esta vez sí alcé la voz. El grito salió desde algún lugar profundo en mi pecho que no sabía que existía. «¿Cuánto tiempo?» 11 meses, susurró Julián detrás de mí. «Llevamos 11 meses juntos». Me giré lentamente hacia él. 11 meses, casi un año completo de mentiras, de engaños, de cada vez que ella me besaba antes de dormir, de cada te amo que me decía por teléfono, de cada cena donde me preguntaba cómo había estado mi día mientras ella ya sabía exactamente cómo había sido el suyo. Con él, 11 meses, repetí. Las palabras sonaban irreales en mi boca. 11 meses de venir a mi casa, de beber mi vino, de acostarte con mi esposa en mi cama. Julián tragó saliva visiblemente. Tenía una mancha de sudor creciendo bajo las axilas de su camisa azul. Nosotros no planeamos que esto pasara. Simplemente sucedió. Simplemente sucedió, me burlé. Qué conveniente,
como si tropezaras y tu pene accidentalmente terminara dentro de mi esposa. 11 veces. No, espera, 11 meses. ¿Cuántas veces por semana, Julián? ¿2? ¿3? Ignacio, detente, sollozó Amparo. Por favor, no hagas esto más difícil. ¿Difícil? La palabra salió como un ladrido. ¿Para quién exactamente es esto difícil, Amparo? Para ti, para tu amante, porque desde mi perspectiva el único que está sufriendo aquí soy yo, el idiota que trabajaba 12 horas diarias para pagar esta casa, para pagar tu membresía en ese gimnasio donde conociste a este tipo, para pagar ese vestido rojo que llevas puesto. Me acerqué al armario y lo abrí de golpe. Allí, en su lado, colgaban al menos 8 vestidos nuevos que nunca le había visto usar. Vestidos ajustados, modernos, juveniles, todos con las etiquetas todavía puestas. Saqué uno negro con escote pronunciado. La etiqueta decía 240 euros. ¿Cuántos de estos vestidos compraste para él, Amparo? ¿Cuánto de mi dinero gastaste vistiéndote bonita para tu entrenador personal? Ella hundió el rostro entre las manos. Sus hombros se sacudían con sollozos que ya no me importaban. Julián dio un paso hacia la puerta, claramente pensando en escapar. Ni se te ocurra, le advertí sin mirarlo. Todavía no hemos terminado. Necesito saber algo más. ¿Quién más lo sabe? El silencio volvió a caer como una piedra. Pero esta vez noté algo. Un intercambio de miradas rápido entre Amparo y Julián. Un destello de pánico que no había estado allí antes. ¿Quién más lo sabe?, repetí, articulando cada palabra con precisión quirúrgica. Nadie, dijo Amparo demasiado rápido. Nadie más sabe nada. Hemos sido muy discretos. Mientes. No era una pregunta, era un hecho. Acabas de mirar a Julián antes de responder. ¿Alguien más sabe quién es? Julián tragó saliva nuevamente. Su piel bronceada había palidecido varios tonos. Su hijo, murmuró finalmente. Rubén lo sabe. El mundo se detuvo. Rubén, mi hijo, mi único hijo de 26 años. El chico que había criado, que había llevado a entrenamientos de fútbol, que había ayudado con tareas escolares. Ese Rubén sabía que su madre me engañaba y no me había dicho nada. ¿Cuánto tiempo? Mi voz volvió a ser un susurro peligroso. ¿Cuánto tiempo lo sabe Rubén? 5 meses, admitió Amparo. Su voz quebrada apenas audible. Volvió a casa más temprano de lo esperado un día en enero. Nos vio juntos en la sala. Yo le expliqué que tú y yo ya no teníamos nada, que nuestro matrimonio era solo apariencias, que yo merecía ser feliz. 5 meses. Mi hijo sabía desde hacía 5 meses que su madre me traicionaba y había elegido su silencio. Había comido conmigo. Había aceptado mi dinero. Había fingido normalidad mientras sabía exactamente lo que pasaba a mis espaldas. ¿Y qué sacó él de este acuerdo?, pregunté, porque conocía a mi hijo. Rubén nunca hacía nada sin beneficio personal. Amparo cerró los ojos. Le doy 450 euros al mes. Para sus gastos, para que no te dijera nada. 450 euros mensuales durante 5 meses. Eso hacía 2.250 euros en total. Mi esposa había estado sobornando a mi hijo con mi propio dinero para mantener en secreto su aventura. Algo se rompió dentro de mí en ese momento, no con un estallido dramático, sino con un clic silencioso, como un interruptor que se apaga, como una puerta que se cierra y se tranca desde dentro. Miré a Amparo, realmente la miré, y por primera vez en 24 años sentí absolutamente nada. Fuera, dije con una tranquilidad que asustaba incluso a mí mismo. Quiero que ambos salgan de mi casa ahora mismo. Julián no necesitó que se lo repitiera. Agarró sus zapatos del suelo, su corbata de mis manos y prácticamente corrió hacia la puerta. Amparo intentó acercarse a mí, extendiendo una mano temblorosa. Ignacio, tenemos que hablar de esto, no podemos... No me toques. Di un paso atrás como si su contacto pudiera quemarme. No vuelvas a poner tus manos sobre mí nunca más. Recoge lo que necesites para esta noche y vete. No me importa dónde. A casa de tu madre, a un hotel, al infierno.
pero no quiero verte cuando regrese de mi escritorio. ¿Y después qué? Su voz subió una octava, bordeando la histeria. ¿Vas a divorciarte de mí? ¿Vas a tirar 24 años a la basura por un error? ¿Un error? La palabra sonó amarga en mi boca. Los errores duran un momento, Amparo. Tú has estado construyendo esta mentira durante casi un año. Eso no es un error, es una elección. Una que hiciste cada día durante 330 días consecutivos. Pasé junto a ella sin mirarla y salí de la habitación. Detrás de mí, escuché sus sollozos renovados, pero mi corazón se había vuelto sordo a ese sonido. Bajé las escaleras, mis piernas moviéndose por memoria muscular porque mi cerebro estaba ocupado procesando la magnitud de la traición. Entré a mi estudio en la planta baja, una habitación de 3 metros por 4, donde guardaba mis archivos de trabajo, mi computadora, mis libros de ingeniería, un refugio que Amparo raramente visitaba porque decía que olía a papel viejo y café. Cerré la puerta con llave, algo que nunca había hecho en 17 años viviendo aquí. Me senté en la silla de cuero frente al escritorio. El reloj digital marcaba las 3:52. Menos de media hora había transcurrido desde que empujé esa puerta del dormitorio. 30 minutos para que mi realidad completa se destruyera. Saqué mi teléfono móvil, lo miré durante largos segundos antes de desbloquear la pantalla y buscar el contacto de Rubén, mi hijo, el chico al que había enseñado a andar en bicicleta cuando tenía 6 años, el adolescente al que había rescatado de fiestas a las 3 de la madrugada sin juzgarlo, el joven adulto al que había pagado una carrera universitaria completa en administración de empresas. Una carrera que abandonó después de 2 años y medio porque, según él, no era lo suyo. 22.400 euros en matrícula y materiales, tirados a la basura. Pero yo no había dicho nada, lo había apoyado. Encuentra tu camino, le había dicho. Tienes tiempo. Y durante los últimos 3 años le había dado una mesada mensual de 800 euros mientras buscaba su vocación. 96.000 euros más en total durante esos 3 años. Para que pudiera vivir cómodamente sin trabajar. Para que no tuviera estrés mientras se encontraba a sí mismo. Presioné el botón de llamada. Respondió al tercer tono. «Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas a esta hora?» Su voz sonaba normal, casual, sin ninguna señal de culpa o tensión, como si no tuviera ni idea de lo que acababa de explotar. «Necesito que me respondas algo con honestidad absoluta». Comencé sin preámbulos. «¿Sabías que tu madre me estaba siendo infiel?» El silencio al otro lado fue estruendoso. Duró exactamente 7 segundos. Lo conté. «Papá, yo no...» «¿Qué estás diciendo?» «No me mientas, Rubén. Tu madre ya confesó todo. Sé que descubriste su aventura con Julián hace 5 meses, en enero. Los viste juntos. Ella te pagaba 450 euros mensuales para comprar tu silencio. Así que te lo pregunto una vez más. ¿Sabías?» Otro silencio. Más corto esta vez. Luego un suspiro largo y derrotado. «Sí», admitió finalmente. «Sí, lo sabía». Algo dentro de mí se endureció aún más. Escucharlo decir las palabras en voz alta era diferente a saberlo. Era real, concreto, innegable. «¿Por qué no me dijiste nada?» «Porque...» Se detuvo. Podía escucharlo respirar entrecortadamente al otro lado. «Porque mamá me explicó que ustedes ya no tenían un matrimonio real, que solo seguían juntos por apariencias. Que ella merecía ser feliz después de tantos años, sacrificándose por nosotros». «¿Sacrificándose?» Mi risa salió áspera, sin humor. «¿Tu madre te dijo que se sacrificó? ¿La misma mujer que nunca trabajó un día después de casarse conmigo? Que vivía en una casa que yo pagaba, conducía un coche que yo compré, vestía ropa que yo financiaba? No es justo, papá. Ella también trabajaba, cuidaba la casa, preparaba comida. Y yo trabajaba 12 horas diarias en obra». Lo interrumpí. «Bajo el sol en verano y el frío en invierno, negociando con clientes, revisando planos, solucionando problemas, mientras tu madre se divertía en el gimnasio con su entrenador personal. ¿También te contó esa parte de su sacrificio?» Rubén no respondió.
Los 450 euros que te daba cada mes, continué. ¿De dónde crees que salía ese dinero, Rubén? No lo sé. De sus ahorros, supongo. De la cuenta conjunta, lo corregí. La misma cuenta donde yo deposito mi salario cada mes. Así que técnicamente, hijo mío, me estabas chantajeando con mi propio dinero. 2.250 euros durante 5 meses, sumados a los 800 mensuales que ya te daba como mesada. Eso hace 1.250 euros al mes. ¿Sabes cuánta gente trabaja jornadas completas por menos que eso? Yo no estaba chantajeando a nadie, protestó débilmente. Mamá me ofreció el dinero, yo solo acepté. Aceptaste sobornos para guardar silencio mientras tu madre destruía nuestro matrimonio. En derecho penal eso tiene un nombre, Rubén. Se llama complicidad. Escuché un golpe al otro lado, como si hubiera dejado caer algo. Papá, yo nunca quise hacerte daño. Simplemente pensé que mamá tenía derecho a ser feliz. Tú siempre estabas trabajando, nunca estabas en casa. Ella estaba sola. Trabajaba para mantenerlos a ambos, repliqué. Mi voz había subido varios decibelios sin que me diera cuenta. Para pagar esa universidad que abandonaste, para darte dinero que gastabas en videojuegos y salidas nocturnas, para que tu madre pudiera ir a ese maldito gimnasio donde conoció a su amante. Y así es como me lo agradecen, ella acostándose con otro hombre en mi cama, tú cobrando dinero para mirar hacia otro lado. No es así de simple. Sí lo es, lo corté. Es exactamente así de simple. Tuviste 500 oportunidades para decirme la verdad. 5 meses completos. 150 días donde me viste a los ojos y elegiste mentir. Cada cena familiar, cada conversación telefónica, cada vez que te pregunté cómo estaba tu madre y me dijiste, bien. Eso fue una mentira consciente, deliberada. ¿Y qué querías que hiciera? Por primera vez, su voz adquirió un tono defensivo. ¿Que destrozara la familia? ¿Que causara un escándalo? La familia ya estaba destrozada, Rubén. Simplemente no lo sabía. Y preferiste dejarme vivir en la ignorancia. Preferiste que siguiera siendo el idiota que pagaba las cuentas mientras todos a mi alrededor se reían de mí. Silencio absoluto. Desde este momento, dije con una claridad que me sorprendió, considérate económicamente independiente. No habrá más mesadas, no habrá más ayudas, no habrá más llamadas pidiendo dinero para emergencias. Aprenderás a mantenerte solo, tal como yo lo hice cuando tenía tu edad. Papá, espera, colgué. Apagué el teléfono completamente y lo dejé sobre el escritorio. Afuera escuché ruidos. Amparo bajando las escaleras, la puerta principal abriéndose y cerrándose, el motor del Volvo arrancando, neumáticos sobre grava, luego silencio. Me quedé sentado en esa silla durante 9 horas seguidas. No comí, no bebí agua. Solo me quedé allí mientras el sol se ponía detrás de la ventana y la habitación se hundía en penumbras. Y en esa oscuridad creciente comencé a planificar. El lunes 18 de junio, 4 días después de descubrir la traición, me senté frente al escritorio de la doctora Lidia Parra Suárez en su oficina del distrito de Chamartín. Tenía 39 años, según su placa en la pared, especializada en derecho familiar y divorcios contenciosos. Su asistente me había conseguido esta cita de emergencia después de que busqué en internet Mejor abogada de divorcios Madrid. Señor Vega, comenzó después de escuchar mi relato durante 20 minutos sin interrumpirme. Lo que me describe constituye adulterio documentado. Eso nos da ventaja en el proceso. Pero necesito ser brutalmente honesta con usted sobre los plazos. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Un divorcio contencioso en España, con reparto de bienes y circunstancias agravantes como infidelidad probada, tarda entre 10 y 14 meses. A veces más, si la otra parte contrata abogado combativo. 10 meses mínimo. Casi 1 año de mi vida atado legalmente a una mujer que me había traicionado. Pero si eso era lo que tomaba hacer las cosas correctamente, lo aceptaría. ¿Qué necesita de mí?, pregunté. La doctora Parra abrió una carpeta nueva y sacó un bolígrafo. Primero,
Un inventario completo de todos los bienes matrimoniales, cuentas bancarias, propiedades, vehículos, inversiones. Segundo, cualquier evidencia de gastos irregulares o desviación de fondos. Y tercero, aunque ya tiene evidencia de la infidelidad, necesitamos documentarla formalmente. Fotografías con fecha verificable, mensajes, testigos, si es posible. Durante las siguientes 2 horas, vaciamos mi vida financiera sobre su escritorio. La casa valuada en 340.000 euros, 2 coches por valor combinado de 52.000, cuentas de ahorro con 83.000 euros, un fondo de pensiones con 229.000, patrimonio total aproximado de 400.000 euros. Legalmente, en un divorcio sin circunstancias especiales, cada cónyuge tiene derecho al 50%, explicó. Pero si demostramos que su esposa malversó fondos matrimoniales o realizó gastos fraudulentos, podemos ajustar ese porcentaje a su favor. ¿Cómo pruebo eso? Contrate un investigador privado, uno bueno, y mientras tanto, consiga acceso a todas las transacciones bancarias de los últimos 3 años. Busque pagos irregulares, transferencias sospechosas, cualquier cosa que no pueda explicar. Me pasó una tarjeta de presentación. Félix Ortega Campos, investigador privado, número de licencia, dirección en Retiro. Trabaja conmigo frecuentemente, es discreto, profesional y sus informes son admisibles en tribunal. Llamé a Félix esa misma tarde. Nos reunimos el miércoles siguiente en una cafetería anónima cerca de Atocha. Tenía 55 años, pelo gris cortado militar, cara de haber visto demasiado de la peor parte de la humanidad. ¿Qué necesita exactamente, señor Vega?, preguntó después de que ordenáramos café. Vigilancia de mi esposa y su amante. Documentación fotográfica de encuentros. Rastreo de movimientos. Y si es posible, información sobre transacciones financieras que ella pueda estar ocultando. Félix sacó una libreta pequeña. Nombre completo de su esposa y del sujeto secundario. Direcciones, lugares de trabajo, rutinas conocidas. Le di toda la información que tenía. Amparo se había mudado temporalmente con su hermana Begoña en Alcobendas. Julián trabajaba en el gimnasio Fit Life Center en Salamanca. Horarios, matrículas de vehículos, números telefónicos. Mis honorarios son 120 euros la hora más gastos, advirtió. Vigilancia intensiva puede costar entre 2.000 y 4.000 euros semanales, dependiendo de la complejidad. Hágalo, dije sin dudar. Necesito todo lo que pueda conseguir. Durante las siguientes 7 semanas, entre finales de junio y mediados de agosto, mi vida se dividió en 2 realidades paralelas. Por fuera, era Ignacio Vega el ingeniero competente, el profesional serio que nunca fallaba en entregar proyectos a tiempo. Asistía a reuniones, revisaba planos, negociaba contratos. Nadie en mi trabajo sabía que algo había cambiado. Por dentro, era un hombre obsesionado con construir un caso legal indestructible. Félix me enviaba informes cada 3 días, fotografías con marcas de tiempo. Amparo y Julián entrando juntos a un hotel en Pozuelo el 24 de junio a las 2:30 de la tarde, saliendo 3 horas después. Amparo pagando con tarjeta de crédito, la misma tarjeta vinculada a nuestra cuenta conjunta. 180 euros por habitación, mi dinero financiando sus encuentros clandestinos, más fotografías, cenas románticas en restaurantes caros. El 29 de junio, la esquina del Real. 230 euros. El 5 de julio, Casa Lucio, 310 euros. El 12 de julio, Ramón Freixa, 440 euros. Todas cargadas a nuestra tarjeta compartida. Mientras tanto, yo excavaba en nuestras finanzas con metodología de ingeniero. Descargué todos los extractos bancarios de los últimos 3 años. Los imprimí. Los organicé cronológicamente. Y comencé a resaltar anomalías. Transferencias mensuales de 600 euros a una cuenta que no reconocía. Comenzaron en marzo de 2021, 30 meses atrás. 18.000 euros transferidos en total antes de que siquiera conociera a Julián. Llamé al banco haciéndome pasar por un auditor, revisando cuentas familiares. La cuenta destinataria estaba a nombre de Amparo Navarro. Solo su apellido de soltera.
Una cuenta personal que había abierto sin mi conocimiento. ¿Puedo saber el saldo actual?, pregunté al empleado. Lo siento, señor. Necesitaría autorización de la titular para... Soy su esposo, tenemos régimen de gananciales. Legalmente tengo derecho a esa información. Silencio burocrático. Luego tecleo de computadora. El saldo actual es de 31.800 euros. 31.800 euros. Dinero de nuestra cuenta conjunta. Dinero que yo había ganado con mi trabajo, sistemáticamente desviado durante 3 años a una cuenta secreta. No solo había financiado su aventura con Julián, había estado preparando su salida mucho antes. Esa noche, cuando regresé a casa, Amparo estaba allí. Había vuelto 3 semanas atrás después de rogarme por teléfono durante días. Necesitamos intentar arreglarlo, había dicho. Por favor, dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Había accedido, no porque la perdonara, sino porque necesitaba tiempo para construir mi caso, y porque tenerla cerca me permitía vigilar sus movimientos. Cenamos en silencio. Pollo asado que ella había preparado como gesto de paz. Comí mecánicamente mientras ella intentaba iniciar conversación casual sobre su día. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó. Bien, respondí sin elaborar. Conseguí cita con el psicólogo matrimonial para el jueves, el doctor Mendoza. Dicen que es muy bueno ayudando parejas a... No iré, la interrumpí cortésmente. Ya hice mi decisión, Amparo. Esto es solo convivencia temporal hasta que se arreglen los papeles legales. Su tenedor tintineó contra el plato. ¿Papeles legales? ¿Ya contrataste abogado? Por supuesto. La miré directamente a los ojos. ¿Qué esperabas? ¿Que olvidara lo que hiciste? Lágrimas comenzaron a formarse. Las había visto llorar tanto en las últimas semanas que el efecto se había desgastado completamente. Pensé que si te daba espacio, si demostraba que estoy arrepentida... El arrepentimiento no cambia hechos, Amparo. 11 meses con Julián. 2.250 euros pagados a nuestro hijo por silencio. Esos números no desaparecen porque ahora llores. Me levanté de la mesa llevando mi plato al fregadero. Detrás de mí, escuché sus sollozos renovados, pero continué lavando platos con movimientos metódicos. Esa noche, dormí en la habitación de huéspedes como había hecho todas las noches desde mi regreso. Y mientras la casa se sumía en silencio, saqué mi laptop y actualicé la hoja de cálculo donde documentaba cada euro desviado, cada mentira descubierta, cada pieza de evidencia recolectada. Amparo no sabía que cada comida que preparaba, cada lágrima que derramaba, cada intento de reconciliación, todo era inútil. La decisión ya estaba tomada. Solo era cuestión de tiempo y documentación adecuada. El sábado 3 de agosto cité a Rubén a almorzar. Le envié un mensaje escueto. Necesito verte. Restaurante El Albero, 1 de la tarde. Es importante. Respondió con un simple OK 40 minutos después. Llegué 15 minutos antes y elegí una mesa en la esquina del fondo, alejada de otros comensales. El Albero era un lugar discreto cerca de ventas, lo suficientemente público para evitar escenas dramáticas, pero lo bastante tranquilo para tener conversaciones serias. Pedí agua mineral y esperé. Rubén apareció a la 1:08. Llevaba una camiseta desgastada de alguna banda que no reconocí y vaqueros rotos que probablemente costaron más que mi traje de trabajo. Su cabello necesitaba corte hace semanas. Caminó arrastrando los pies, con esa postura encorvada que adoptaba cuando sabía que venía problemas. «Hola, papá», murmuró deslizándose en la silla frente a mí. No hizo contacto visual. «Gracias por venir», dije neutral. «¿Qué quieres comer?» Ordenamos sin mucha conversación. Él pidió solomillo, el plato más caro del menú. Viejo hábito. Cuando alguien más pagaba, Rubén siempre elegía lo máximo disponible. Esperé hasta que nos sirvieron y el camarero se alejó antes de abrir el maletín que había traído conmigo. Saqué una carpeta azul que había preparado meticulosamente. Dentro había documentos bancarios, recibos universitarios, una hoja de cálculo impresa. «Quiero mostrarte algo», comencé colocando la primera página frente a él.
Esto es el comprobante de matrícula de tu primer año en la Universidad Complutense. Administración de Empresas, septiembre de 2019, 7.600 euros. Rubén miró el papel sin tocarlo. Papá, ya sé que pagaste mi universidad. Segundo año, continué ignorándolo y colocando otro documento. 8.100 euros. Tercer año, primer semestre antes de que abandonaras. 6.700 euros. Total invertido en educación que nunca completaste. 22.400 euros. Puse la segunda hoja junto a la primera. Rubén había comenzado a comer su solomillo con movimientos mecánicos, mirando hacia cualquier parte menos hacia mí. Esto, dije colocando la hoja de cálculo, es un desglose de todas las transferencias mensuales que te he hecho durante los últimos 3 años. 800 euros cada mes, 36 meses. Total, 28.800 euros. Sus ojos finalmente se posaron en los números. Vi su nuez de Adán subir y bajar cuando tragó con dificultad. Y esto, añadí colocando el último grupo de papeles, son los extractos bancarios de la cuenta de tu madre donde aparecen las transferencias que ella te hizo. 450 euros mensuales durante 5 meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. 2.250 euros en total. Dinero que ella tomó de nuestra cuenta conjunta. Dinero que yo gané. Rubén dejó caer el tenedor. El tintineo metálico resonó más fuerte de lo esperado en nuestro rincón silencioso. Si sumamos todo, dije señalando la cifra final en mi hoja de cálculo, he invertido en ti 53.450 euros en los últimos 5 años. Y eso sin contar el coche que te compramos cuando cumpliste 21. Un Peugeot 208 usado de 15.000 euros que vendiste al año siguiente por 10.000 para invertir en un proyecto que nunca despegó. Papá, por favor, 68.450 euros, continué inexorable. Eso es más de lo que muchas personas ganan en 3 años de trabajo honesto, y durante todo ese tiempo, ¿qué has producido tú, Rubén? ¿Qué has aportado? ¿Algún título universitario? No. ¿Algún empleo estable? No. ¿Algún proyecto exitoso? Tampoco. Empujé mi plato a un lado y me incliné hacia adelante. Pero lo que realmente me destruye no es el dinero. Es que cuando descubriste que tu madre me traicionaba, cuando tuviste la oportunidad de demostrar que tenías algo de integridad, elegiste vender tu silencio por 450 euros mensuales. Yo no lo vi así, murmuró Rubén. Su voz apenas audible. Mamá me explicó que su matrimonio contigo estaba muerto hace años, que solo seguían juntos por costumbre, que ella necesitaba ser feliz. ¿Y tú le creíste? Mi tono permaneció calmado, pero cada palabra llevaba peso. ¿En serio pensaste que eso justificaba mantenerme en la ignorancia mientras ella gastaba mi dinero en hoteles con su amante? Tú nunca estabas en casa, explotó finalmente mirándome a los ojos, siempre trabajando, siempre en la oficina o en alguna obra. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una tarde completa con mamá? ¿O conmigo? Vivíamos bajo el mismo techo, pero eras un fantasma. Trabajaba, repliqué sin alterarme, para pagar todo esto. Golpeé los documentos con el dedo. Para que tu madre pudiera quedarse en casa sin necesidad de empleo, para que pudieras estudiar sin preocuparte por becas o préstamos estudiantiles, para que ambos tuvieran todo lo que necesitaban sin tener que sacrificarse como yo lo hice. ¿Sacrificarte? Su risa salió amarga. Papá, te escondías en el trabajo, era tu excusa para no lidiar con nosotros, para no enfrentar que tu matrimonio llevaba años siendo solo apariencias. Si mi matrimonio era solo apariencias, dije con frialdad quirúrgica, fue porque tu madre decidió hacerlo así. Yo jamás busqué a otra mujer, jamás gasté dinero en hoteles clandestinos, jamás mentí sobre dónde estaba o con quién. Todo lo que hice fue trabajar para proveer. Y si eso me convierte en el villano de esta historia, entonces que así sea. Rubén hundió la cabeza entre las manos. ¿Qué quieres de mí, papá? Que me disculpe. Lo siento, ¿de acuerdo? Siento haber guardado el secreto. Siento haber tomado el dinero. Pero no puedo cambiar lo que ya pasó. ¿No?
concordé recogiendo los documentos y devolviéndolos a la carpeta. No puedes cambiar el pasado, pero yo sí puedo cambiar el futuro. A partir de este momento, Rubén, vas a aprender lo que significa mantenerte solo, sin mi dinero, sin mis transferencias, sin mi red de seguridad. Su cabeza se levantó bruscamente. ¿Me estás cortando completamente? Te estoy enseñando responsabilidad, corregí. Algo que debí hacer hace años. Tienes 26 años. Es hora de que descubras qué se siente trabajar 40 horas semanales por un salario mínimo, pagar alquiler, comprar comida, cubrir gastos básicos sin papá rescatándote cada vez que se te acaba el dinero. No puedo creer que estés haciendo esto, susurró. Por un error, por una mala decisión. No fue una mala decisión, Rubén. Fueron 150 malas decisiones, una cada día durante 5 meses. Cada vez que me viste y no dijiste nada. Cada vez que aceptaste ese dinero sabiendo exactamente para qué era. Cada cena familiar donde fingiste normalidad. Esas no fueron equivocaciones, fueron elecciones conscientes. Me levanté de la mesa, dejando efectivo suficiente para cubrir ambos platos. Rubén permaneció sentado, mirando los billetes como si fueran los últimos que vería en mucho tiempo. Tal vez algún día, dije ajustándome la chaqueta, cuando hayas trabajado lo suficiente como para entender el valor real del dinero, podremos tener otra conversación. Pero hasta entonces, hijo, estás solo. Salí del restaurante sin mirar atrás. La primera señal de que algo había cambiado llegó un martes por la mañana, 26 de agosto. Estaba revisando correos electrónicos cuando sonó mi teléfono móvil. Número desconocido. Contesté con cautela. ¿Señor Ignacio Vega Morales? Voz masculina, formal, profesional. Sí, ¿quién habla? Doctor Mauricio Domínguez, abogado. Represento a su esposa Amparo Navarro en el proceso de divorcio que usted ha iniciado. Me gustaría coordinar una reunión para discutir términos amigables antes de que esto escale innecesariamente. Se me heló la sangre. Amparo había contratado abogado, y no cualquier abogado. Mauricio Domínguez era conocido en círculos legales como un tiburón. El tipo de profesional que convertía divorcios simples en batallas campiñas que duraban años. Mi abogada es la doctora Lidia Parra, respondí manteniendo compostura. Cualquier comunicación debe pasar por ella. Por supuesto, dijo con tono untoso. Solo quería presentarme personalmente y advertirle, de colega a ciudadano, que las acusaciones de infidelidad rara vez resultan como los esposos traicionados esperan. Los jueces consideran muchos factores: abandono emocional del hogar, negligencia conyugal, ausencia prolongada por motivos laborales innecesarios. ¿Me está amenazando, doctor Domínguez? Simplemente informándole de realidades legales. Buenos días, señor Vega. Colgó antes de que pudiera responder. Inmediatamente llamé a la doctora Parra. Ya me contactó, me confirmó sin que necesitara explicar. Domínguez llamó a mi oficina hace 40 minutos. Está construyendo estrategia defensiva basada en que usted fue esposo negligente que priorizó carrera sobre familia. Va a argumentar que su esposa buscó afecto fuera del matrimonio porque usted la abandonó emocionalmente primero. Eso es ridículo. Yo trabajaba para mantenerlos. Lo sé, Ignacio, pero Domínguez es bueno manipulando narrativas. Necesitamos fortalecer nuestro caso. ¿Félix ya terminó su investigación? Me debe entregar informe final este viernes. Perfecto. Mientras tanto, extreme precauciones. Domínguez juega sucio. Si puede conseguir algo que lo perjudique, lo usará. No entendí completamente su advertencia hasta 2 noches después. Llegué a casa cerca de las 9 de la noche del jueves. La luz del estudio estaba encendida, lo cual era extraño porque siempre apagaba todo antes de salir por la mañana. Entré con cuidado. La puerta estaba entreabierta, y allí, sentado frente a mi escritorio con mi laptop abierta, estaba Rubén. ¿Qué diablos haces? Mi voz cortó el silencio como navaja. Rubén saltó del asiento como si lo hubieran electrocutado. La laptop cayó hacia adelante, pero atrapó la pantalla antes de que golpeara el escritorio. Sus ojos eran los de un ciervo atrapado en faros de vehículo. Papá, yo solo buscaba...
Sal de mi escritorio, ahora. Cada palabra salió articulada con precisión letal. Él se deslizó hacia un lado, alejándose del ordenador como si quemara. Mamá me pidió que buscara algo. Unos documentos que necesitaba. Tu madre no tiene derecho a nada en este estudio, y mucho menos tú. Me acerqué a la laptop. La pantalla mostraba mi carpeta de documentos legales. El muy idiota había conseguido adivinar mi contraseña. No era difícil. Había usado su fecha de nacimiento, 23 de marzo de 1998, error que nunca volvería a cometer. ¿Qué esperabas encontrar exactamente?, pregunté cerrando la laptop con cuidado. Los informes de Félix, las pruebas que he recolectado, ¿pensabas borrarlas o simplemente enviarlas a tu madre para que su abogado supiera exactamente qué tengo? No iba a borrar nada, protestó débilmente. Solo quería ver qué estabas planeando. Mamá está asustada. Dice que la vas a dejar sin nada. Tu madre debió pensar en consecuencias antes de acostarse con otro hombre durante 11 meses. Abrí el cajón del escritorio y saqué un dispositivo USB pequeño. ¿Ves esto? Respaldo automático en la nube. Todo lo que está en esa laptop, cada documento, cada fotografía, cada registro bancario, existe en 3 servidores diferentes. Incluso si hubieras logrado destruir este ordenador, no habrías logrado absolutamente nada excepto añadir destrucción de evidencia a tu lista de delitos. Rubén retrocedió hacia la puerta. No es un delito ayudar a mi madre. Entrar sin permiso a propiedad privada, acceder ilegalmente a computadora ajena. Intento de manipulación de evidencia en proceso legal. 3 delitos separados que podría denunciar ahora mismo. Saqué mi teléfono móvil. Una llamada a la policía y pasas esta noche en comisaría explicando qué hacías husmeando en documentos legales confidenciales. Su rostro palideció 3 tonos. Papá, por favor, fuera de mi casa, ordené señalando hacia la salida. Y dile a tu madre que su pequeño plan de espionaje falló. Dile también que si vuelven a intentar algo así, cada instancia de obstrucción será añadida a los cargos en el proceso de divorcio. Rubén prácticamente corrió hacia la puerta principal. La escuché abrirse y cerrarse con estruendo. Esperé hasta que el sonido de su moto se desvaneció calle abajo antes de revisar meticulosamente qué archivos había abierto. Sorprendentemente, solo había mirado documentos básicos. O era más tonto de lo que pensaba, o no había tenido tiempo de buscar los realmente comprometedores. Cambié todas mis contraseñas esa noche. Laptop, correo electrónico, banca online, cuentas de almacenamiento en nube, y añadí cifrado adicional a la carpeta donde guardaba los informes de Félix. Pensé que esa sería la única complicación de la semana. Estaba equivocado. El viernes por la tarde, después de recoger el informe final de Félix, me dirigía hacia mi coche en el estacionamiento subterráneo de mi oficina. Eran las 7:15. Mayoría de empleados ya se habían ido. El estacionamiento estaba casi vacío bajo luces fluorescentes parpadeantes. Estaba a 3 metros de mi Seat León cuando escuché pasos rápidos detrás de mí. Señor Vega. Voz grave que reconocí inmediatamente. Me giré. Julián Serrano emergió de detrás de un pilar de hormigón. Llevaba ropa deportiva ajustada que mostraba cada músculo que había cultivado en años de gimnasio, y su expresión no era amistosa. ¿Me está siguiendo?, pregunté con calma que no sentía. El estacionamiento subterráneo vacío de repente parecía mucho más amenazante. Necesitamos hablar, dijo acercándose. Quedamos separados por 1,5 metros, lo suficientemente cerca para que pudiera oler su colonia cara. Sobre Amparo, no tengo nada que discutir contigo. Ella está destrozada por tu culpa, escupió, llorando cada noche, aterrada de perder todo, y tú ni siquiera le hablas, ni siquiera le das oportunidad de explicarse. Ya tuve mi explicación, respondí, el 14 de junio, en mi dormitorio, con tu ropa interior tirada en mi otomana. Su mandíbula se tensó. Eso fue un error, pero amas a Amparo, llevan 24 años juntos. No puedes tirar eso a la basura por 11 meses de traición, completé. Claro que puedo, y lo voy a hacer.
Así que si terminaste tu discurso motivacional, tengo lugares donde estar. Me giré hacia mi coche, pero su mano agarró mi hombro. Fuerte, demasiado fuerte. No le hagas esto a ella, gruñó cerca de mi oído. Retira la demanda. Sé razonable, o las cosas podrían complicarse mucho para ti. Ahí estaba, la amenaza velada. ¿Me estás amenazando?, pregunté sin girarme. Estoy siendo claro. Deja a Amparo en paz. Termina esto amigablemente. O descubrirás que puedo ser muy desagradable cuando me lo propongo. Toqué el botón de grabación de voz en mi teléfono móvil que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Había comenzado a grabar en el momento que escuché sus pasos. «Suelta mi hombro», dije calmadamente. «O llamo a seguridad del edificio ahora mismo». Me soltó, pero no se alejó. «Piénsalo bien, Vega». «Muy bien». Se marchó caminando hacia la rampa de salida. Esperé hasta que desapareció completamente antes de detener la grabación. 38 segundos de audio. Julián Serrano amenazándome en estacionamiento privado. Evidencia adicional que doctora Parra amaría tener. Subí al coche con manos ligeramente temblorosas, no por miedo, sino por rabia. Habían cruzado líneas que no deberían haber cruzado. Y cada línea cruzada solo fortalecía mi resolución. La audiencia preliminar estaba programada para el lunes 13 de noviembre a las 10 de la mañana en el Juzgado de Primera Instancia número 17 de Madrid. Llegué 40 minutos antes, acompañado por la doctora Parra, quien llevaba un maletín negro repleto de documentación que habíamos organizado durante los últimos 4 meses. Recuerde, me instruyó mientras subíamos las escaleras del edificio judicial. Manténgase calmado sin importar qué diga Domínguez. Él intentará provocarlo. Querrá que usted explote emocionalmente frente a la jueza. No le dé ese gusto. Asentí aunque sentía nudos en el estómago. Esta era la primera vez que vería a Amparo cara a cara desde aquel intento de espionaje de Rubén en agosto. Habíamos comunicado exclusivamente a través de abogados durante 3 meses completos. Entramos a la sala de audiencias. Pequeña, con paredes color crema y olor a papel viejo mezclado con desinfectante. Amparo ya estaba allí sentada junto al doctor Mauricio Domínguez. Él tenía 60 y tantos años, cabello plateado perfectamente peinado, traje de 5.000 euros. Emanaba esa confianza arrogante que dan 40 años ganando casos sucios. Amparo lucía demacrada, había perdido peso, círculos oscuros bajo ojos hinchados. Vestía traje oscuro conservador, probablemente elegido por Domínguez para proyectar imagen de esposa sufrida. Cuando nuestras miradas se cruzaron por medio segundo, vi algo que podría haber sido remordimiento, o tal vez solo miedo a perder dinero. Todos de pie. El alguacil anunció la entrada de la magistrada. Jueza, Carmen Rodrigo Torres, según la placa en su estrado. 50 y pico años, expresión seria que había visto demasiados matrimonios destrozarse en esta sala. Se sentó revisando expediente brevemente antes de mirar hacia ambos lados. Caso 2345-2023. Divorcio contencioso. Vega Morales contra Navarro de Vega. Doctor Domínguez, tiene la palabra. Domínguez se levantó ajustándose los gemelos de plata. Gracias, señoría. Represento a la señora Amparo Navarro, quien después de 24 años de matrimonio dedicado, se encuentra enfrentando una situación absolutamente devastadora. Mi clienta admite haber cometido errores. Errores nacidos de años de soledad emocional, de un esposo que priorizaba carrera sobre familia, que trabajaba 60 y 70 horas semanales, dejándola completamente abandonada. Objeción, interrumpió la doctora Parra poniéndose de pie. Los horarios laborales del señor Vega son irrelevantes para el adulterio documentado de su esposa. Denegada, respondió la jueza. Doctor Domínguez, continúe, pero vaya al punto. Mi punto, señoría, es que el señor Vega está utilizando este proceso para castigar financieramente a mi clienta por buscar compañía humana básica que su matrimonio no le proporcionaba. Solicita división de bienes desproporcionada, congelamiento de cuentas que dejan a mi clienta sin recursos para necesidades básicas y pretende retenerle acceso a la vivienda familiar donde ha vivido 17 años.
Se sentó con aire satisfecho. La jueza hizo anotaciones antes de mirar a la doctora Parra. «Doctora Parra, su turno». Mi abogada se levantó con carpeta azul en manos. «Señoría, la defensa del doctor Domínguez pinta cuadro conveniente, pero absolutamente falso. La señora Navarro no buscó compañía humana básica. Mantuvo aventura sexual de 11 meses con personal trainer llamado Julián Serrano. 11 meses no son error momentáneo. Son decisión consciente repetida 330 veces. Tenemos evidencia fotográfica con marcas temporales. Registros de hoteles pagados con tarjetas de crédito conjuntas. Y más preocupante, descubrimos cuenta bancaria secreta, donde la señora Navarro desvió 31.800 euros durante 3 años, sin conocimiento de mi cliente. Colocó extractos bancarios marcados con resaltador amarillo sobre el estrado. La jueza los tomó examinándolos con atención creciente. Adicionalmente, continuó la doctora Parra, la señora Navarro pagó sobornos a su hijo Rubén Vega por valor de 2.250 euros para comprar su silencio sobre la infidelidad. Esto demuestra premeditación y engaño sistemático, no error como sugiere la defensa. Esos son fondos personales de mi clienta, saltó Domínguez. Dinero ahorrado legítimamente. ¿Ahorrado de dónde exactamente?, replicó la doctora Parra. La señora Navarro no ha tenido empleo remunerado durante 24 años. Cada euro en esa cuenta proviene de ingresos ganados exclusivamente por el señor Vega bajo régimen de gananciales. Desviar fondos matrimoniales a cuenta personal sin consentimiento del cónyuge constituye apropiación indebida. La jueza levantó la mano pidiendo silencio. Doctor Domínguez, ¿su clienta puede explicar origen de esos 31.000 euros? Domínguez consultó apresuradamente con Amparo en susurros. Ella negaba con cabeza, voz demasiado baja para escuchar. Finalmente él respondió. Eran ahorros de regalos familiares, ingresos diversos acumulados. ¿Tiene documentación que respalde eso?, preguntó la jueza, con tono que sugería escepticismo. Necesitaríamos tiempo para reunir. Entonces, tenemos cuenta de origen cuestionable. La magistrada hizo otra anotación. ¿Algo más, doctora Parra? Sí, señoría. El señor Julián Serrano amenazó físicamente a mi cliente en estacionamiento privado el 30 de agosto. Sacó pequeño dispositivo reproductor de audio. Con permiso del tribunal me gustaría presentar grabación. La jueza asintió. La doctora Parra conectó el aparato al sistema de sonido de la sala. La voz de Julián llenó el espacio. No le hagas esto a ella. Retira la demanda. Sé razonable, o las cosas podrían complicarse mucho para ti. Luego mi propia voz, calmada. Me estás amenazando. Estoy siendo claro. Deja a Amparo en paz. Termina esto amigablemente. O descubrirás que puedo ser muy desagradable cuando me lo propongo. Silencio pesado cayó sobre la sala cuando la grabación terminó. Amparo tenía rostro entre las manos. Domínguez lucía como si hubiera tragado vinagre. ¿El señor Serrano está presente?, preguntó la jueza. No, señoría, respondió la doctora Parra, pero tenemos declaración jurada del señor Vega sobre el incidente más la grabación autenticada por perito acústico que confirma que no ha sido alterada. La magistrada tamborileó dedos sobre el escritorio. Doctor Domínguez, su clienta eligió amante que amenaza al esposo. Eso no mejora su caso. Señoría, mi clienta no puede ser responsabilizada por acciones independientes del señor Serrano. Pero sí puede ser juzgada por su propia conducta, lo cortó la jueza. ¿Tiene algún testigo que presente? Sí, señoría. El hijo de ambos, Rubén Vega Navarro, testificará sobre la dinámica familiar que llevó a... Hágalo pasar. Rubén entró por puerta lateral. No me había dado cuenta que estaba esperando afuera. Vestía traje prestado que le quedaba ligeramente grande. Evitó mirarme mientras tomaba asiento en el estrado de testigos. Después de juramento, Domínguez comenzó. Señor Vega, ¿cómo describiría la relación entre sus padres durante los últimos 5 años? Distante, respondió Rubén con voz temblorosa. Mi padre siempre trabajando. Mi madre siempre sola. Básicamente vivían vidas separadas.
¿Con qué frecuencia su padre estaba presente en casa? Salía antes de las 8 de la mañana, volvía después de las 7 de la noche, a veces más tarde, fines de semana también trabajaba frecuentemente. ¿Y cómo afectaba eso a su madre? Ella estaba triste, sola. Decía que se sentía como viuda sin estar viuda. La doctora Parra se levantó para contrainterrogatorio. Señor Vega, ¿su padre pagó su universidad? Sí. ¿Cuánto costó? No estoy seguro exactamente. 22.400 euros, dijo la doctora Parra. ¿También le daba mesada mensual? Sí. ¿De cuánto? 800 euros. ¿Su madre le pagó dinero para no contarle a su padre sobre su aventura? Rubén palideció. Ella solo me ayudaba con gastos. 450 euros mensuales, ¿correcto? Sí, pero... Sin peros, señor Vega. ¿Comenzó después de descubrir la infidelidad? Silencio. Responda la pregunta, ordenó la jueza. Sí, murmuró Rubén. ¿Le parece ético aceptar sobornos para ocultar traición? No era soborno. Su voz subió defensivamente. Era solo, mi madre necesitaba apoyo. ¿Apoyo para engañar a su esposo? No. Apoyo emocional porque mi padre nunca estaba. Pero usted acabó de testificar que su padre trabajaba constantemente. ¿Para qué trabajaba tanto? Rubén abrió boca sin respuesta. Para mantenerlos, completó doctora Parra. A usted, a su madre, la casa, los coches, todo. Sin testigos más preguntas, señoría. La jueza revisó notas extensamente. Finalmente habló. He escuchado suficiente para tomar decisiones preliminares. Ordeno las siguientes medidas cautelares efectivas inmediatamente. 1. Congelamiento de cuenta conjunta, excepto gastos básicos documentados. 2. Suspensión de tarjetas de crédito de la señora Navarro vinculadas a fondos del señor Vega. 3. Inventario completo de bienes matrimoniales realizado por perito neutral. 4. La señora Navarro deberá desocupar vivienda familiar temporalmente hasta sentencia final. 5. Prohibición de contacto entre cualquier parte y el señor Julián Serrano. Audiencia final programada para abril de 2024. El mazo golpeó. Todo había terminado. Por ahora. Febrero de 2024 llegó con frío inusual para Madrid. Había nevado 2 veces en una semana, algo que no sucedía desde hacía años. Yo continuaba mi rutina mecánica. Trabajo durante el día, documentación legal por las noches, gimnasio 3 veces por semana para liberar tensión acumulada. No había vuelto a ver a Amparo desde aquella audiencia en noviembre. Según la doctora Parra, se había mudado temporalmente con su hermana Begoña en un apartamento de 2 habitaciones en Alcobendas. Rubén tampoco había intentado contactarme. Al parecer finalmente había conseguido empleo en un almacén de distribución ganando 1.100 euros mensuales. Bienvenido al mundo real, hijo. El martes 6 de febrero recibí llamada inesperada durante mi hora de almuerzo. Número que reconocí vagamente pero no podía ubicar. Ignacio, voz femenina, nerviosa, familiar. ¿Quién habla? Soy Marisol, tu prima Marisol. Marisol Vega Santander. La había visto tal vez 5 veces en los últimos 10 años. Reuniones familiares obligatorias, algún funeral, esas cosas. Trabajaba en algún lugar relacionado con juzgados. Nunca presté mucha atención. Marisol, qué sorpresa. ¿Todo bien? Necesito contarte algo. Su voz bajó como si alguien pudiera escucharla. Trabajo en administración del juzgado 17. Vi tu expediente de divorcio. Mi estómago se tensó. Esos expedientes son confidenciales. Lo sé. No leí detalles, solo vi los nombres procesándolos. Pero, Ignacio, tu caso está generando conversación. Personal administrativo habla. Y ayer mi compañera Silvia mencionó algo a su cuñada, que trabaja en el mismo gimnasio que cierto entrenador personal. Cerré los ojos. Por supuesto, en Ciudad de Millones, Madrid podía ser pueblito pequeño cuando se trataba de chismes. ¿Qué dijeron exactamente? Que Amparo Navarro estaba siendo procesada por infidelidad con entrenador del Fit Life.
que había cuenta secreta con 30.000 euros robados, que su hijo fue sobornado para silencio. Las secretarias de juzgado hablan, Ignacio, y sus familias escuchan, y esas familias cuentan a amigos. Ya sabes cómo funciona. Lo sabía. Como incendio en bosque seco. Una chispa minúscula que crece hasta devorar hectáreas completas. ¿Por qué me llamas para contarme esto? Porque pensé que deberías saber, antes de que llegue a tus oídos de peor manera, y porque, bueno, siempre me caíste bien. Lamento lo que estás pasando. Agradecí y colgué. Me quedé mirando el teléfono durante largos minutos. Parte de mí quería sentir satisfacción, justicia poética, Amparo enfrentando consecuencias sociales de sus acciones, pero mayormente sentía vacío, cansancio. 2 días después, el jueves 8 de febrero, la doctora Parra me envió mensaje. «Llámame urgente». Marqué inmediatamente. ¿Qué pasó? Los padres de Amparo se enteraron. Ramón y Encarnación Navarro, aparentemente alguien del círculo social, les contó versión completa del caso. Ramón llamó al doctor Domínguez furioso, exigiendo explicaciones sobre por qué su hija estaba siendo difamada públicamente. No es difamación si es verdad documentada. Exacto. Domínguez intentó calmarlos, pero según mi fuente en su bufete, los Navarro no están tomándolo bien, especialmente la madre. Encarnación es muy religiosa, muy tradicional. Aparentemente el adulterio de su hija es vergüenza familiar monumental. Al día siguiente supe exactamente cuánta vergüenza, cuando mi teléfono explotó con mensaje de Amparo. Primer contacto directo en 4 meses. Mi madre me confrontó en el supermercado Mercadona de Alcobendas, delante de 30 personas, gritando que soy desvergonzada, que arruiné el apellido familiar. Vecinos grabaron con móviles. «Ignacio, por favor, haz que esto pare». No respondí, pero curiosidad me llevó a buscar en redes sociales locales. Y allí estaba. Vídeo borroso de 42 segundos, mostrando mujer mayor, claramente Encarnación Navarro de 70 años, señalando acusadoramente a Amparo en pasillo de supermercado. 24 años ese hombre te mantuvo, te dio todo, y así le pagas. ¿Con qué cara miras a la Virgen cada domingo? La voz aguda cortaba como sierra. Eres desgracia para esta familia. Amparo intentaba alejarse, rostro rojo de humillación, mientras compradores sacaban teléfonos grabando. El vídeo había sido visto 3.200 veces en página de Facebook Vecinos de Alcobendas. Comentarios eran despiadados. ¡Qué vergüenza de mujer! El marido trabajando y ella con el entrenador, jajaja clásico. Encima robó 30.000 euros, dice mi prima que trabaja en juzgados. Y el hijo ayudándola a esconderlo, familia de sinvergüenzas. Cerré el navegador. No sentí triunfo. Solo tristeza profunda por cómo todo había explotado tan públicamente. Pero no había terminado. El lunes 11 de febrero, Félix me envió actualización de vigilancia que mantenía ocasionalmente sobre Julián. Pensé que querrías saber. Serrano perdió el 28% de sus clientes en FitLife durante última semana. Director del gimnasio lo llamó a reunión disciplinaria ayer. Rumores dicen que lo despedirán pronto por conducta que daña reputación del establecimiento. Julián Serrano, el hombre de músculos bronceados y sonrisa conquistadora, estaba perdiendo su sustento. Clientes que pagaban 60 euros por hora de entrenamiento personal ahora cancelaban porque no querían asociarse con ese tipo que destruyó matrimonio. Especialmente clientas casadas, cuyos esposos habían escuchado los rumores. La justicia social funcionaba de maneras que ningún tribunal podía replicar. El miércoles 13 de febrero recibí llamada de mi hermano menor, Tomás Vega, que vivía en Sevilla. No hablábamos frecuentemente, tal vez cada 3 meses. «Ignacio, acabo de hablar con la tía Dolores. Me contó sobre tu divorcio, sobre Amparo y ese entrenador. ¿Por qué no me dijiste nada?» «Porque es privado, Tomás. Asunto entre Amparo y yo». «¿Privado? Hermano, media familia ya lo sabe». Primos comentan en WhatsApp familiar. Tía Dolores está indignada.
Dice que siempre supo que Amparo era demasiado presumida para ser esposa decente. Cerré los ojos con fuerza. Por supuesto que había grupo de WhatsApp familiar. Y por supuesto que el chisme había llegado allí también. No quiero hablar de esto, Tomás. Entiendo, solo llamaba para decirte que tienes mi apoyo y que si necesitas algo, cualquier cosa, cuenta conmigo. Lo que te hizo esa mujer es imperdonable. Después de colgar me quedé sentado en silencio. El cerco se cerraba alrededor de Amparo desde todas direcciones. Sus padres la repudiaban. Su círculo social susurraba. Vecinos la reconocían del vídeo viral. El amante perdía trabajo. Y la familia extendida de su esposo traicionado murmuraba condenas. Esto era lo que había querido, ¿verdad? Justicia, consecuencias, que ella sintiera aunque fuera fracción del dolor que me causó. Entonces, ¿por qué me sentía tan hueco? El jueves 14 de febrero, día de San Valentín, irónicamente, la doctora Parra me citó en su oficina. Domínguez quiere negociar. Los Navarro están presionando a Amparo para resolver esto rápido y discreto. Están dispuestos a aceptar división 60-40 en tu favor, más devolución completa de los 31.800 si retiras algunas acusaciones más duras del expediente. ¿Qué acusaciones? Las referencias a soborno del hijo, las amenazas de Serrano, cosas que hacen quedar a Amparo peor públicamente. Estudié las cifras que la doctora Parra había calculado. 60% de 400.000 euros era 240.000, más los 31.000 devueltos. 271.000 euros total. ¿Y ella se queda con cuánto? 129.000 después de devoluciones. Suficiente para vivir modestamente durante años si era prudente, lo cual dudaba que fuera. Acepto, dije, pero con una condición adicional. Rubén queda excluido de cualquier herencia futura mía. Documentado legalmente, testamento modificado. La doctora Parra asintió tomando notas. Lo redactaré hoy. Salí de esa oficina sintiéndome extrañamente ligero, como si hubiera soltado peso que cargaba desde junio. La batalla estaba ganada. Ahora solo faltaba esperar la sentencia formal en abril, pero la victoria sabía a cenizas. El lunes 22 de abril de 2024, 10 meses después de aquella llamada telefónica que destrozó mi mundo, me senté nuevamente en la sala del juzgado número 17. Esta vez, para escuchar la sentencia definitiva. La jueza Rodrigo entró puntual a las 11 de la mañana. Su expresión era la misma máscara profesional que había mantenido durante todo el proceso. 30 minutos de lectura de resolución técnica llena de considerandos y, por tanto, legales que resumían 10 meses de documentación, audiencias, peritajes. Pero los números importantes llegaron al final. Se decreta disolución matrimonial con efectos inmediatos, división patrimonial, 62% para el demandante señor Vega Morales, equivalente a 248.000 euros. 38% para la demandada señora Navarro de Vega, equivalente a 152.000 euros, menos 31.800 de devolución obligatoria por fondos desviados, resultando en 120.200 euros netos. Amparo había perdido 129.800 euros por su infidelidad y malversación, casi un tercio del patrimonio total que legalmente le correspondería. Escuché su respiración entrecortada 3 asientos a mi izquierda, pero no giré a mirarla. Vivienda familiar será vendida y ganancias divididas según porcentajes establecidos. Vehículos: el Seat León para el señor Vega, el Volvo para la señora Navarro. Fondo de pensiones dividido proporcionalmente. Cada parte asume sus propios gastos legales. ¿Alguna de las partes desea apelar? No, señoría, respondió la doctora Parra. No, señoría, murmuró el doctor Domínguez derrotado. El mazo golpeó. Sentencia firme. Levanto sesión. Salí del juzgado bajo sol primaveral que contrastaba brutalmente con el frío interior que sentía. La doctora Parra me estrechó la mano en la acera. Enhorabuena, Ignacio. Es excelente resultado considerando las circunstancias. Asentí mecánicamente. Enhorabuena. Como si hubiera ganado premio en lotería,
y no simplemente he recuperado dignidad destrozada a pedazos durante 11 meses. La venta de la casa tomó 6 semanas adicionales. Valuación profesional estableció precio en 340.000 euros. Después de comisiones inmobiliarias, cada uno recibió su porcentaje correspondiente. Mi parte, 210.800 euros del valor de la propiedad, más los otros 37.200 de cuentas y vehículos. Total líquido que recibí, 248.000 euros exactos. El 30 de mayo firmé papeles de compra de apartamento modesto en Chamberí. 2 habitaciones, 80 metros cuadrados, piso cuarto sin ascensor. 120.000 euros, menos de la mitad de lo que valía mi casa anterior. Pero era mío, solo mío, sin fantasmas de traiciones en cada habitación. Amparo, según supe por la doctora Parra, compró estudio de 50 metros en Tetuán con parte de su dinero. El resto lo depositó en cuenta de ahorro. Seguía viviendo con su hermana Begoña porque aparentemente la convivencia había funcionado y dividir gastos era económicamente sensato. Julián Serrano había sido despedido del FitLife en marzo. Última actualización de Félix indicaba que trabajaba en gimnasio de barrio en Carabanchel, ganando 1.300 euros mensuales. Nada comparado con los 4.000 que sacaba en su época dorada de entrenador personal estrella. Los rumores persisten y clientela exigente no olvida escándalos. En cuanto a Rubén, el primer intento de contacto llegó el 5 de junio. Mensaje de texto simple. Papá, ¿podemos hablar? Por favor. Lo borré sin responder. El 11 de junio, mensaje más largo. Sé que la cagué. Lo sé, pero eres mi padre. No puedes simplemente borrarme de tu vida. He estado pensando mucho en todo. Tengo empleo ahora. Estoy pagando mi alquiler siendo responsable. ¿No cuenta eso para nada? Tampoco respondí. El 20 de junio, llamada que dejé ir a buzón de voz. Papá, por favor, solo 15 minutos. Déjame explicarte cómo me siento. Déjame disculparme apropiadamente. Te lo suplico. Borré el mensaje sin escucharlo completo. El 30 de junio apareció en mi oficina. Receptora me llamó incómoda. Señor Vega, hay un joven aquí que dice ser su hijo. ¿Lo dejo pasar? No, respondí fríamente. Dígale que estoy en reunión y que no tengo citas agendadas con él. Ahora ni nunca. Esa noche recibí mensaje devastado. Vine hasta tu trabajo y ni siquiera quisiste verme 5 minutos. ¿De verdad soy tan poco importante? 26 años de ser tu hijo no significan nada. Me equivoqué, papá. Lo admito. Pero me estás castigando como si hubiera matado a alguien. ¿Cuándo termina esto? Finalmente respondí. Un solo mensaje. Termina nunca. Tuviste 150 oportunidades de elegir correctamente. Elegiste lealtad a tu madre y su dinero sobre integridad. Ahora vive con esas consecuencias. No vuelvas a contactarme. Bloqueé su número inmediatamente después. 2 semanas más tarde, el 14 de julio, la doctora Parra me informó que había completado modificación testamentaria. Rubén Vega Navarro queda explícitamente excluido de herencia salvo legítima mínima obligatoria por ley. Todo patrimonio restante irá a fundaciones benéficas especificadas. Documento irrevocable, salvo modificación futura por tu parte. Firmé sin dudar. 85.000 euros que había guardado en fondo fiduciario para futuro de mi hijo fueron transferidos a mi cuenta personal. Dinero que invertiría en mi propio retiro o donaría eventualmente. Pero Rubén no vería un céntimo. Había aprendido lección fundamental. Sangre compartida no garantiza lealtad, y lealtad perdida nunca se recupera. En agosto visité brevemente a mis padres en Guadalajara, ambos jubilados, 70 y tantos años, preocupados por su hijo mayor atravesando divorcio traumático. ¿Estás bien, Ignacio?, preguntó mi madre sirviendo café en su cocina pequeña. ¿Te ves cansado? Más delgado. Estoy bien, mamá, solo ajustándome a vida nueva. ¿Y Rubén? Mi padre desde su sillón favorito. ¿Cuándo fue última vez que hablaste con tu hijo? Junio. Y fue la última vez que hablaré con él. Silencio incómodo. Mis padres intercambiaron miradas preocupadas. Ignacio,
comenzó mi madre cuidadosamente. Sé que te hirió, pero es tu hijo, tu único hijo. ¿De verdad vas a cortarlo de tu vida permanentemente? Ya lo hice, mamá, y no es negociable. Pero el perdón requiere arrepentimiento genuino, la interrumpí. No mensajes manipuladores pidiendo otra oportunidad porque extraña mi dinero. Rubén tuvo 26 años para demostrar qué tipo de hombre sería. Me mostró claramente. Un hombre que vende su integridad por 450 euros mensuales. No necesito ese tipo de persona en mi vida, sangre compartida o no. No insistieron más, pero vi tristeza en ojos de mi madre. Ella nunca entendería completamente. Había criado 3 hijos en matrimonio estable de 42 años con mi padre. No conocía traición de esta magnitud. Regresé a Madrid ese mismo día, a mi apartamento silencioso de Chamberí, a rutina solitaria que había construido. Trabajo, gimnasio, comida simple, sueño. Sin drama, sin mentiras, sin familia que me apuñalara por espalda. Era existencia pequeña comparada con vida que había tenido, pero era honesta. Y después de 10 meses de descubrir mentiras apiladas sobre mentiras, honestidad valía más que cualquier lujo. Diciembre de 2024 llegó con temperaturas inusualmente suaves para Madrid. 18 meses habían transcurrido desde aquella llamada telefónica a las 3 de la tarde que cambió mi vida irreversiblemente. 6 meses desde la sentencia definitiva. Y aquí estaba yo, sentado en el balcón estrecho de mi apartamento en Chamberí, tomando café solo mientras el sol invernal pintaba edificios cercanos de naranja pálido. Mi vida se había reducido a patrones simples y predecibles. Despertaba a las 6:30 cada mañana. Café, ducha, oficina a las 8. Trabajo hasta las 6 de la tarde. Raramente más tarde porque ya no necesitaba escapar de casa incómoda. Gimnasio 3 veces por semana. Supermercado los sábados. Domingos leyendo o caminando por el Retiro. Era existencia monástica comparada con el caos de meses anteriores. Pero había encontrado extraña paz en esa simplicidad. El jueves 5 de diciembre, durante almuerzo en cafetería cerca de mi oficina, vi a Amparo por primera vez desde la sentencia de abril. Pura casualidad geográfica en Ciudad de Millones. Ella estaba 3 mesas más allá, de espaldas, pero reconocí inmediatamente su cabello castaño, ahora con mechones grises que antes teñía religiosamente. Estaba sola. Comía ensalada leyendo algo en su teléfono móvil. Vestía ropa modesta, sin los atuendos caros que solía usar. Había envejecido visiblemente. Líneas más profundas alrededor de ojos. Hombros ligeramente encorvados. Ya no era la mujer de 48 años que se vestía para impresionar a entrenador personal. Era mujer de 50, acercándose a 51, cargando peso de decisiones que destrozaron su vida. Pude haberme ido sin que me viera. Pude haber pagado discretamente y desaparecido, pero algo me hizo quedarme, observarla, preguntarme qué pensaba mientras comía sola en cafetería anónima. ¿Se arrepentía? ¿Extrañaba la casa que vendimos? ¿Los 22 años donde fue mantenida sin preocupaciones financieras? ¿O simplemente extrañaba a Julián y emoción prohibida de aventura secreta? No lo sabía, y me sorprendió descubrir que ya no me importaba saberlo. Ella levantó vista del teléfono y nuestros ojos se encontraron durante exactamente 3 segundos. Vi reconocimiento, sorpresa, algo que podría haber sido vergüenza o tal vez solo incomodidad. Abrió boca como si fuera a decir algo. Me levanté, dejé dinero en mi mesa y salí sin pronunciar palabra. Afuera respiré aire frío diciéndome que había hecho lo correcto. Ella era pasado. Capítulo cerrado. Nada bueno vendría de conversación forzada en cafetería pública. Esa noche, por primera vez en meses, busqué actualizaciones sobre personas que habían formado mi antigua vida. Rubén, según perfil público de LinkedIn que aún tenía acceso, seguía trabajando en Logística Hernández S.L., el almacén donde había conseguido empleo 10 meses atrás. Puesto operario de almacén, salario que podía estimarse en 1.100 o 1.200 euros mensuales. Vivía,
según su última ubicación de Instagram, también pública, en apartamento compartido en Vallecas con 2 compañeros de piso. Su último mensaje había sido el 3 de octubre. Papá, hoy es mi cumpleaños, 27 años. Sé que no vas a responder, pero quería que supieras que te extraño. Cada día. Y lamento todo más de lo que palabras pueden expresar. 47 mensajes similares en total durante 6 meses. Todos sin respuesta. Todos archivados en carpeta que raramente abría. Julián Serrano había desaparecido prácticamente de redes sociales. Su última publicación de Instagram databa de julio. Fotografía genérica de puesta de sol con texto «Nuevos comienzos». 122 comentarios, mayoría negativos. Ojalá el marido al que traicionaste también tenga nuevo comienzo. Karma existe, amigo. Entrenador personal que destruye matrimonios, bonito currículum. Su perfil profesional indicaba ahora Personal Trainer Independiente. Traducción: sin gimnasio que lo contratara después del escándalo, trabajaba con clientela limitada que lo contactaba directamente. Ingresos probablemente tercio de lo que ganaba antes. Cerré todas esas búsquedas sintiendo vacío persistente. Había ganado. Legalmente, financieramente, socialmente. Amparo había perdido dinero, reputación, familia. Rubén había perdido padre y red de seguridad económica. Julián había perdido carrera y prestigio. Pero mi victoria sabía a polvo. El 23 de diciembre, 2 días antes de Navidad, recibí invitación de mi hermano Tomás para pasar festividades en Sevilla con su familia. Decliné cortésmente. No tenía energía para responder preguntas bien intencionadas sobre mi nueva vida solitaria, para fingir alegría navideña que no sentía. Pasé Nochebuena solo en mi apartamento. Preparé cena simple: filete, patatas asadas, vino tinto aceptable de supermercado. Nada como cenas elaboradas que Amparo solía preparar en nuestra antigua casa, pero suficiente. Mientras comía mirando luces navideñas parpadeantes en edificio de enfrente, reflexioné sobre los 18 meses transcurridos, sobre hombre que había sido en junio de 2023. Ingeniero exitoso, esposo confiado, padre generoso. Sobre hombre que era ahora. Ingeniero igual de exitoso profesionalmente, pero emocionalmente cauterizado, relacionalmente aislado, familiarmente solo. ¿Valió la pena la justicia que busqué tan meticulosamente? La respuesta honesta era compleja. Sí, porque mantuve dignidad, porque no dejé que traición quedara sin consecuencias, porque demostré a mí mismo que no era alfombra donde otros podían limpiarse zapatos. Pero también no, porque el costo había sido enorme. No solo dinero y tiempo invertido en proceso legal, sino pérdida de capacidad para confiar, pérdida de hijo que, aunque traidor, seguía siendo mi sangre, pérdida de ilusiones sobre familia y lealtad que había sostenido durante 52 años. Ahora tenía 54, vivía en apartamento pequeño sin memorias compartidas, trabajaba eficientemente pero sin pasión particular. Existía más que vivía, y sin embargo, cada noche dormía con conciencia tranquila, sin preguntarme si esposa me mentía, sin calcular si hijo me estaba utilizando, sin cargar peso de ser idiota e ignorante mientras todos reían a mis espaldas. Soledad elegida con dignidad intacta versus compañía envenenada con traición continua. Si tuviera que elegir nuevamente, haría exactamente lo mismo. El 31 de diciembre, última noche de 2024, me quedé despierto hasta medianoche por primera vez en meses. Desde mi balcón observé fuegos artificiales explotar sobre Madrid, colores brillantes iluminando cielo negro, y en ese momento, rodeado de celebración distante, hice promesa silenciosa a mí mismo. El año nuevo no traería reconciliaciones. No buscaría perdón que no sentía genuinamente. No abriría puertas que había cerrado con candados de acero, pero tampoco viviría en amargura perpetua. No permitiría que acciones de Amparo, Rubén y Julián definieran el resto de mi existencia. Aprendería a vivir nuevamente, despacio, cautelosamente, con muros altos pero ventanas ocasionales, porque al final
La verdadera victoria no era cuánto dinero recuperé o cuánto ellos perdieron. Era saber que cuando me miraba al espejo cada mañana, veía hombre íntegro que eligió dignidad sobre conveniencia, hombre que aprendió dolorosamente que a veces la única familia confiable es uno mismo. Y si eso significaba vivir solo el resto de mis días, que así fuera. Porque soledad honesta siempre será mejor que compañía traidora. Siempre. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.